Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manu, quizás me conocen de clases como la del teorema del parámetro. La idea de este video es presentar una explicación, una solución al examen que tomamos el sábado. No voy a simplemente presentar las soluciones, porque me parece que entonces no estaría agregando nada. Tampoco voy a explicar absolutamente todos los temas, pero sí de alguna manera voy a intentar relatar cómo funciona mi cabeza, ¿sí? Mi cabeza simulando ser un estudiante de lógica y computabilidad, por supuesto, a la hora de enfrentarme con cada uno de los ejercicios. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar primero al primer ejercicio que había en el parcial, que decía, decidir si el siguiente conjunto es primitivo recursivo, CE y COSE, solo COSE, ni CE ni COSE. ¿Está bien? Nada, fíjense en el enunciado porque yo no voy a transcribir absolutamente todo. Y el conjunto eran los pares número de P y tal que P no tiene etiquetas ni pseudoinstrucciones y lo computado por el programa P con entrada I es igual a la longitud del programa P. Entonces, eso sí, déjenme que lo voy a escribir. Este es el conjunto que tenemos que decidir de alguna manera que es. ¿Sí? Déjenme entonces escribir esto así. Y lo computado por el número de P en I es igual a la longitud de P. Bueno, no puse lo de pseudoinstrucciones porque, bueno, nosotros lo aclaramos también en el examen, eso no agrega información. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que uno debería poder hacer cuando ve algo así? Tiene que clasificar, que es PR, es computable, es solo CE, solo COSE, no es ninguna cosa ni la otra. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pienso, ¿cómo puedo ver la pertenencia al conjunto? Si a mí me dan un número, 73, ¿cómo me fijo si 73 está o no está en A? Bueno, pensemos, ¿cómo podemos contestar si 73 está en A? Bueno, para ver si que 73 está en A, agarramos el número 73, vemos que par codifica, ¿sí? Y lo único que tenemos que ver es, por un lado, si ese par que tiene dos componentes, ¿no? A y B, si la primer componente es un programa que no tiene etiquetas, eso es lo que tenemos que verificar, y también tenemos que verificar que ese programa con la entrada I, segundo componente del par, termina y es exactamente la longitud del programa B. Entonces, bueno, acá hay una pequeña cosa que uno puede llegar a pisar el palito, que es decir, bueno, necesito saber que el programa P con entrada I termina para saber que la longitud es P. Más o menos, vamos a ver un poco eso. Fíjense, para ver la pertenencia entonces tenemos que verificar esas dos cosas que les acabo de decir. Que el P no tenga etiquetas, ¿sí? A lo cual vamos a llamar alfa. Y este resultado con respecto a la ejecución del programa P con la entrada I. ¿Está bien? Ahora fíjense, para que pertenezca al conjunto necesitamos que valgan las dos condiciones. Entonces, para verificar la no pertenencia bastaría detectar que alguna de estas dos no vale, ¿sí? Y para detectar la pertenencia tenemos que verificar que las dos valen. Ahora fíjense, ver que un programa P no tiene etiquetas es algo súper primitivo recursivo, ¿sí? Lo vimos un montón, no necesariamente en la clase, pero digo, hay un montón de ejercicios en la práctica y se han hecho cosas en la clase respecto a ver si escanear un programa de alguna manera. Esto es algo súper primitivo recursivo. Entonces, si verificamos esta parte, para saber que algo pertenece a, lo único que nos falta ver, entonces, es que se cumpla esta parte. ¿Está bien? Pero observemos una cosa. Si el programa P no tiene etiquetas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el programa P no tiene etiquetas? Bueno, que el programa P es una cosa así, ¿sí? Y que en ningún lado hay ninguna etiqueta. Entonces, si pensamos en términos de la ejecución del programa solamente puede avanzar. No hay forma que la ejecución vaya para atrás si no hay etiquetas. ¿Está bien? Entonces, como todos los programas son finitos y la ejecución de un programa que no tiene etiquetas solamente puede avanzar, lo que nosotros sabemos es una cota con respecto al tiempo que va a tardar ese programa en terminar. Si P no tiene etiquetas, necesariamente, ¿sí? El programa P con cualquier entrada va a terminar en a lo sumo longitud de P pasos. ¿Por qué? Y porque voy de a una línea de ejecución, ¿sí? Y no puedo volver para atrás porque no hay etiquetas.
Entonces, lo que está acá de alguna manera escondido, y nosotros por supuesto esperábamos que ustedes se dieran cuenta, es que si un programa no tiene etiquetas, entonces seguro que termina. ¿Sí? Entonces, verificar la pertenencia de esto, de alguna manera, es decir, no etiquetas de P, ¿sí? Que es un predicado primitivo recursivo, habría que escribirlo con detalle, no sé si lo voy a hacer en este video o no, pero no importa. Es básicamente ir un existencial acotado respecto a la codificación del programa, ¿sí? No etiquetas. ¿Y cómo hago para ver la ejecución del programa P si yo sé que va a tomar a lo sumo longitud de P pasos? ¿Sí? ¿Cómo hago para ver el resultado de esa ejecución de manera primitiva recursiva? Y uso snap, step y snap, digamos. Diré, bueno, en el programa P, perdón, y el resultado de la ejecución, ¿sí? Acá hago uso de notación, porque nunca recuerdo el orden de las cosas, pero es el snap de que, bueno, del programa P, el número de P, con entrada I, ¿sí? ¿En cuántos pasos? Bueno, en longitud de P. ¿Sí? Esto, algún observador, es igual a ¿cuánto? A longitud de P. ¿Sí? Entonces, dado que nosotros sabemos que el programa sí o sí va a terminar en a lo sumo longitud de P pasos, nosotros podemos saber que este snap, ¿sí? Lo que está haciendo es está obteniendo el resultado de la ejecución del programa y bueno, compararlo con la longitud de P es algo bastante trivial. Entonces acá la longitud de P, esto podría ser cualquier número, podría ser 1473, no importa. Lo que estamos usando justamente es que sabemos cuánto tiempo va a tardar el programa en terminar. ¿Por qué sabemos eso? Porque el programa P no tiene etiquetas. Entonces si se fijan todo esto, ¿sí? Todo este predicado lo podemos llamar el predicado T del par número de PI. ¿Sí? Este es el predicado. No dije exactamente cómo hacer el no etiquetas, está bien, pero lo voy a dar por supuesto en detalle, me parece que voy a mandar el PDF porque realmente no quiero escribirlo en el pizarrón. Pero el punto es que esto es primitivo recursivo, la conjunción es primitivo recursivo, todo eso es primitivo recursivo. Entonces, si este es el predicado que de alguna manera establece la pertenencia al conjunto A, bueno, la no pertenencia es también este predicado, no es cuando este predicado dice 0. Pero si este predicado es primitivo recursivo, básicamente la pertenencia al conjunto es primitiva recursiva. ¿Está bien? O sea, saber la pertenencia. En otras palabras, este conjunto es primitivo recursivo. ¿Sí? Y lo que se esperaba era que ustedes dieran un predicado de pertenencia de estas características o que, bueno, explicaran, mostrando obviamente y justificando por qué el conjunto es primitivo recursivo. Una observación, entonces, cosas que escuché yo, consultas en el parcial y que quizás algunos tuvieron. Pero muchos se confundieron con esto, con el tema de la ejecución de un programa. Ojo al piojo, ¿no? Porque, digo, de esta manera lo que queremos justamente es de alguna manera desarrollar ese olfato de cuándo algo es computable, cuándo algo no es computable, cuándo algo es primitivo recursivo, cuándo no es primitivo recursivo, cuándo algo no es ni C ni cosE. No hay que tirarse así de una. Ah, no, necesito saber el resultado de la ejecución de un programa, entonces, fin. Ojo, el piojo, porque si nos circunscribimos a una familia de programas muy específicos, que son programas que no tienen etiquetas hacia atrás, no tienen etiquetas, o sea, la ejecución nunca puede ir hacia atrás, listo, no necesitamos del intérprete así liberado con todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Entonces, hay que prestar mucha atención. Manu, pero ¿cómo querés que se me ocurriera esto? Esto es muy sencillo. Todas estas cosas están en la práctica. Lo de verificarla, en la práctica 2 se habla de los programas optimistas. ¿Sí? Ese ejercicio básicamente es ver cosas de este estilo. Verificar que haya etiquetas, que no haya etiquetas, etiquetas para adelante, etiquetas para atrás. Todas esas cosas son súper primitivas recursivas y son cosas que uno hace sobre los programas de Excel. Entonces, eso está en una de las prácticas.
Y el tema del tiempo también está en la práctica 2 cuando se habla de la complejidad temporal polinomial, ¿sí? Y se pide mostrar que cualquier función que tenga un algoritmo, cualquier función matemática que tenga asociado a un algoritmo cuya complejidad temporal sea un polinomio, es en particular una función primitiva recursiva. Así que, nada, estaba todo ahí. Era cuestión de poder engancharlo. No estoy diciendo que fuera trivial, no estoy diciendo que es obvio, papa, que si no te salió, sos un salamín y tenés que dejar la carrera de computación. No, 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 no. Estoy diciendo, bien, esto es materia de verano, a veces uno tarda mucho tiempo en madurar, eso es natural, no se preocupen, pero las cosas están. Entonces, para que ustedes sepan a dónde tienen que apuntar. Me colgué, no hice toda la guía, pensé que este ejercicio no me importaba. Bueno, todo suma. ¿Sí? Entonces, como les dije, esta parte del predicado después la mandamos, pero es muy similar al ejercicio de los programas optimistas. ¿Está bien? Bueno, entonces este era el ejercicio número 1. Bien, vamos a ver el ejercicio número 2. Dice, decir si haciendo en conjunto lo mismo. S, PR, es cosec, eso C, etc. ¿Y qué es lo que nos dan? Bueno, nos dan este conjunto. Los números de P y Z, lo pongo así, una cuestión de practicidad, tal que el intérprete en el número de P de I termina, se cuelga, perdón, o termina y da Z. Bueno, de vuelta, ¿no? Tenemos que ver qué etiqueta le ponemos a este conjunto. Entonces, de vuelta, lo primero que sirve de hacer en estos casos es pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para contestar si un número pertenece al conjunto? Y después pensar, ¿cómo puedo hacer yo para contestar si un número no pertenece al conjunto? ¿Sí? Pensemos un segundo, cuando algo pertenece a complemento, o sea, cuando algo no pertenece a. ¿Cuándo sucede que un x0 no pertenece a A? Bueno, no pertenece a A si solo si no vale la condición. ¿Y cuál es la negación de la condición? Acá nos acordamos de nuestro amigo el pirata de Morgan. ¿Sí? Lo aclaro por si alguno se olvidó la reglita. Bueno, quiere decir que el programa P con entrada I termina y el programa P con entrada I no da Z. ¿Está bien? Esa es la negación. X pertenece a A, sí, se cuelga o termina y da Z. Y no pertenece a A si el programa termina y no da Z. Bien. Entonces, ¿puedo computablemente decir, dado un número, bueno, este x0 me olvidé de ponerlo acá, ¿no? Pero es una tupla. Pero es lo mismo, no hay problema. Dado un x0 que es una tripleta, ¿puedo yo contestar computablemente, por así decirlo, decir no, no pertenece? Y bueno, ¿qué dice? Sí, ¿qué hago? Bueno, corro el intérprete del programa P con entrada I. Y si termina, me fijo cuánto dio. Y si dio, si dio algo distinto de Z, ya está. Entonces, seguro que no pertenece. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, hay que justificarlo de alguna manera. Pero lo que yo puedo decir es esto. Puedo decir que en la tripleta P y Z, ¿sí?, no pertenece a A, si solo si existe un tiempo, ¿sí?, un T, tal que, bueno, tal que el programa P con entrada I en tiempo T termina, o sea, step, y además, bueno, el resultado
es lo que yo quiero. El programa P con entrada I, tiempo T, es igual a Z. ¿Sí? De vuelta, yo acá estoy haciendo abusos de notación, porque esto para escribirlo correctamente hay que usar el observador left, right, para ver qué parte del componente de lo que me devuelve snap es el resultado de la ejecución, ¿sí? Pero bueno, lo estoy haciendo a grandes rasgos, nomás, y sobre todo porque mi pizarrón es chiquitito, pero la idea es esta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos un existencial no acotado, por supuesto, pero ¿esto qué es? Y esto es un predicado primitivo recursivo. ¿Por qué? Y porque tengo el step, tengo el snap, tengo una comparación, tengo una conjunción, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un resultado que si la pertenencia al conjunto la podemos escribir como un predicado primitivo recursivo con un existencial no acotado, entonces el conjunto es C. En este caso, como yo estoy hablando de la no pertenencia a, o sea, lo que es lo mismo, la pertenencia a complemento, lo que podemos decir entonces es que el conjunto A es cose. ¿Sí? Y eso tiene sentido, porque imagínense, me das una tripleta, no sé, 4, 72, 5. Bueno, mando a correr. Si paró, me fijo el resultado. Che, no sé, dio 5. Fuck. ¿Sí? Dio 73, no importa. Bueno, si dio algo distinto que 5, entonces puedo decir que no pertenece a. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces con esto, nosotros ya podemos decir que es cose. Esa es la primera parte. Lo que falta de preguntarse es si también es CE. Y acá lo que debería hacer nuestro olfato es decir, no, no es CE. Y porque, bueno, fíjense, porque para que algo esté en A, puede cumplir esto o puede cumplir aquello. Entonces, verificar esto podemos hacerlo de manera computable, ¿no? Porque vemos si termina y si termina y dio Z, todo bien. El problema es qué pasa si un tipo pertenece al conjunto A, no porque el programa P con entrada I termine y da Z, sino que un tipo pertenece al conjunto A porque el programa P con entrada I no termina. Tenemos un problema. ¿Sí? Eso es lo que no podemos computablemente ver. Entonces, de alguna manera tenemos que decir, bueno, ¿cómo puedo demostrar entonces que el conjunto A no es computable? Porque si A fuera CE, ya vimos que era cose, vamos a poner acá que ya vimos que A es cose, ¿sí? Por lo que vimos antes. Entonces ya vimos que A es cose, si vemos que es CE, entonces es computable, queremos ver que no es CE, así que vamos a demostrar que no es computable. ¿Ok? Entonces, para eso, como siempre, primero tenemos que suponer A computable. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos acá? Hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Les digo cuál es la que una que se me ocurre a mí ahora. Si suponemos A computable, ¿qué tenemos? Bueno, la función característica es computable. ¿Sí? ¿Cuál es la función característica? Bueno, déjenme llamarla A. Entonces, yo puedo definir, la pongo acá. Yo puedo definir otra función. La función h. Que h lo que va a tomar es un solo x. Porque me pintó. Y va a ser a de la tripleta x, x, 0. Bueno, entonces, ¿quién es h? H básicamente es 1 si esta tripleta pertenece a A. Esta tripleta pertenece a A solo si el programa P, o sea x, entre la x, se cuelga
O problema x entre x da 0. ¿Sí? Y 0 si no. Bueno, ¿por qué hice esto? Bueno, hice esto para sacarme un poco todas esas letras que tenía ahí que me estaban molestando. Y la estrategia que voy a usar ahora es usar el teorema del parámetro, ¿sí? Para construir, gracias a la función C, para construir en tiempo de ejecución, así me gusta llamarlo a mí, un programa que o se cuelga o termina, ¿sí? Pero cuando termina nunca da 0. ¿Por qué hago eso? Y como para que esta parte de la condición no me importe, me la saque de encima. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, yo propongo la siguiente función auxiliar. Llamémosla f. ¿Sí? F de i. Bueno, f de i es igual a esta función que siempre usamos. 1, se intérprete de i termina, y me cuelgo. Esto es como siempre, no hay nada nuevo bajo eso. Entonces vale que f es parcial computable. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Por teorema del parámetro, existe un S tal que me hace lo siguiente, mi querido S. Acá, entonces hay un número que computa f, me olvidé decirlo, ¿no? Pero eso siempre es igual. Bien, entonces, ¿qué me dice esto? Se me olvidó a mí del parámetro. Al teorema del parámetro. Bueno, entonces ahora lo que hago es compongo. Y fíjense, entonces digo sea m de x igual a h de s de xc. ¿Sí? Incluso me estoy dando cuenta que esto podría ser un 0, si quiero. Veámoslo. Bueno, entonces, ¿quién es m? M va a ser, y permítanme escribirlo acá, 1 si phi de sxc en sxc se cuelga, o phi de sxe en sxc es igual a 0. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿no? Acá metí el sxc adentro, porque acá estaba. ¿Sí? Pero bueno, estoy descubriendo que no hace falta, ¿sí? Para este ejercicio. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo puedo sacar este x que puse acá, ¿sí? Agrego otro 0, porque tengo ganas. Entonces, en todos lados pongo un 0. Esto como para que vean cómo uno a veces, qué sé yo, se da cuenta en el camino cómo ir armando las cosas. No me va a importar ese 0, ¿no? Porque justamente al cablear, el S me cablea los parámetros del programa E, entonces no le importa mucho la entrada. Bueno, el 0 sí no. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es agarrar esta condición y ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, para eso sí permítanme borrar una parte del pizarrón. Bien. Entonces ahora,
phi. No, sí, ese es el phi de S de x en 0 se cuelga o phi de S de x en 0 a 0. ¿Sí? Entonces, la primera observación que hay que hacer acá es que vemos qué pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un teorema de parámetro, no me importa ningún parámetro, esto es lo mismo que phi de en i, que en este caso es x, disculpen. ¿Sí? ¿Pero quién es phi de en x? Bueno, phi de en x es f de x. ¿Y quién es f de x? Bueno, no importa, pero es 1 o indeterminado o indefinido. Nunca es 0. ¿Sí? Entonces toda esta parte, nunca va a valer. ¿Está bien? Entonces solamente me importa esta parte de la condición. ¿Sí? Eso es muy importante, porque justamente por eso construí yo el galerazo de esa manera. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver cuál es la equivalencia de esto. Esto sí es como básicamente cualquiera de los ejercicios que ya hicimos un montón de veces, porque phi de sx en 0 se indefine, si solo si, phi de en x se indetermina, si solo si, f de x se indetermina, si solo si, voy a la condición. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué acabo de ver básicamente? Bueno, acabo de ver que esta condición es equivalente a esta. Si f phi de x en x se indetermina. Bueno, pero ¿quién es m de x? Bueno, pero fíjense, 1 menos m de x es halt. ¿Sí? Algo que me olvidé de decir, que es que m es la composición de h, que la habíamos supuesto computable, que era una función computable porque utilizaba la función característica del conjunto, que la habíamos supuesto computable, y ese es primitivo recursivo, si la composición es computable. Entonces todo esto lo que me faltó acá poner es que m de x es computable. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero bueno, entonces ahora lo que puedo concluir es un absurdo. Porque computo halt. ¿Sí? Entonces fíjense cómo lo utilicé el teorema del parámetro de vuelta para usar la función característica de este conjunto, construyéndola con otra cosa solamente, para de alguna manera contestar halt complemento. ¿Sí? Que es lo mismo. Si puedo contestar halt complemento computablemente, entonces puedo contestar halt computablemente. Así que es un ejemplo. ¿Sí? Y lo otro que es muy importante es esto, que yo para sacarme de encima esta parte que me molestaba, ¿sí? Usé el teorema del parámetro a propósito justamente para que lo que me construye ese XC, o sea, lo que me devuelve ese XC, es un programa que o se indetermina siempre, da el X, o se indetermina siempre, o da 1. Entonces, nunca va a dar 0 la ejecución de ese programa. Así que esa parte de la condición no me importa. ¿Sí? Bueno. Fin de este ejercicio. Conclusiones.
es cos-E y no es C. ¿Por qué? Porque no es computable. ¿Sí? Que es lo que falta poner acá. Entonces, A no computable. Entonces, como A no es computable, pero sí es cos-E, por lo que comentamos antes, tiene que suceder que A no sea C. ¿Sí? Fin. Bueno, vamos al ejercicio número 3. El verdadero o falso. Si no me equivoco. Bien. A ver. Buen chiste. Decide si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y dar una demostración o un contraejemplo. Y la primera es: si A no es computable. ¿Sí? Eso va a ser siempre. Entonces, la primera es: entonces existe un B contenido en A, ¿sí? B no computable. Esa es la primera. ¿Verdadero o falso? Bueno, acá es cuando uno tiene que pensar, no tiene que ponerse a pensar. Hay dos opciones, o vale o no vale. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en su cabeza? Bueno, decir, bueno, ¿qué pasaría si valiese? ¿Qué pasaría si no valiese? Y empezar a pensar eso, quizás eso nos puede ayudar un poco. Fíjense, ¿qué pasaría si valiese? No sé, me das un conjunto de lo computable, HAL. Y seguro que hay en su conjunto de lo computable. Medio que estoy perdido, eso no me ayuda mucho. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si no valiese? Bueno, si esto no valiese, querría decir que si vos me das un conjunto no computable, todo subconjunto de ese conjunto no computable es computable, ¿no? Fíjense, si esto no vale, ¿qué dice esto? A es no computable, entonces existe un subconjunto finito, finito no sé, existe un subconjunto de A que no es computable, ¿sí? Si esto no valiese, entonces, si A no es computable, cualquier subconjunto de A que uno tomase debería ser computable, ¿no? Porque si no, habría uno no computable, entonces sería verdad. ¿Sí? Esto es clave, lo digo aunque digo, si del otro lado me está diciendo mal, basta, me estás cansando. Se los digo porque por las consultas del parcial, principalmente, esto quizás no queda muy claro, y es súper importante cuando uno hace demostraciones, tener hiper claro qué quiere decir suponer que no vale, suponer que vale, poder negar la afirmación. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, este es verdadero, ¿sí? Pero vamos a demostrarlo, Bueno, supongamos que no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir supongamos que no? Bueno, eso, que si vos me das un conjunto no computable, entonces todo subconjunto de ese conjunto es computable. Entonces, fíjense. Bueno, entonces, veamos HALT, ¿no? Que es el conjunto de este K. ¿Ok? Bueno, yo sé que K tiene un montón de números. CX0, un tipo que está en K. Alguno, no sé. Elegí vos. El C está. ¿Qué sé yo? Bien. Entonces, defino este conjunto. Y acá voy a hacer un... Espero que esto exista. Es básicamente K y le saco el X0. ¿Sí? Que no me acuerdo si esto es un menos, una barra, digo. No sé si es una barra así. Vamos a poner un menos porque el menos me parece que se confunde mucho menos. Justamente. O sea, B es un conjunto que es básicamente K que le saque un tipo. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, sucede que B está incluido en K, ¿no?
Eso es bastante obvio. Ahora, como supusimos que esto no valía, ¿qué es entonces lo que tiene que valer? Que todo conjunto, subconjunto de K tiene que ser computable. En particular este. ¿Sí? Entonces, por hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Esto. Supongamos que no. Eso es la hipótesis. ¿Está bien? Entonces, por hipótesis, vale que B es computable. ¿Sí? O sea que esta funcioncita, la función característica de B, es computable. ¿No? ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, ahora con esto llego al absurdo, porque fíjense, si B es una función computable que me contesta si algo está o no está en B, ¿sí? Y B es básicamente todo el conjunto HALT menos X0, yo prácticamente puedo contestar si algo está en HALT. ¿Cómo? De la siguiente manera, fíjate. Este programita. Que toma un parámetro de entrada. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es digo, bueno, mira, llamo a B de X1. Si B de X1 me dice, sí, X1 está en B, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si está en B, está en HALT. Entonces te contesto HALT. Entonces, si X2 es igual a 1, ¿qué hago? Nada, termino. Then y exit. Acá un abuso absoluto de notación. Ahora, si no es igual a 1, ¿sí? Vamos a poner esto, sí. Si no es igual a 1, ¿qué hago? Bueno, me fijo si el tipo que vos me diste es X0. Este de acá. Y déjenme, para que no se confundan, lo que es el X0. Esto vamos a llamarlo T sub 0. Si este es 0 también, ¿qué puedo decir? Bueno, no sé. Deberé ver el caso particular. Perdón, olvídense. X0 está en K. Ok, entonces tengo que contestar también que sí. ¿Sí? Y si no, no sé. Esto si lo quieren pensar con programas. A mí la verdad que me da muchísima paja pensarlo con programas y me gusta mucho más decir, bueno, puedo definir esta función. Fíjense, m de x, que es 1 si x es igual a t0. ¿Sí? Y si no, b de x. Entonces fíjense, primero que m es computable. Porque bueno, esto es un programa bastante horrible que la computa, pero no puede hacerlo más fácil. Pero básicamente, bueno, mirá, comparo la entrada del usuario con el T0, si es eso devuelvo 1, y si no, devuelvo B de X, pero B de X es computable, así que está todo bien. M de X es computable, pero fíjense que M de X, y esta es la observación que hay que hacer, es que M de X computa HALT. ¿Por qué? Bueno, porque M de X0 para un X0, esto borrar con el dedo es un problema. M de X0, dado algún X0, va a ser 1 si y solo si X0 pertenece acá.
¿Sí? Y eso es clave y eso es lo que hay que poder argumentar. ¿Pero por qué? Bueno, fíjense, ¿quién es B? ¿Quién es el B? B es K menos un elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si B fuese computable? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando gracias a que yo supuse que no valía la afirmación del ejercicio? Bueno, entonces básicamente, si ese B es computable, vos usuario me das un número, 14. Bueno, ¿qué pasa? Verifico, che, T0 es 14, no, el flaco que le sacaste acá no es 14. Bueno, entonces ¿qué hago? Y le pregunto a B, che, ¿14 está dentro tuyo B? Sí. Bueno, si está dentro tuyo B, está dentro de K. Che, B, 14 está dentro tuyo, no. Bueno, si no está dentro tuyo, y no es el T0 que le saqué acá, no está dentro de K, porque escúchame, vos sos K menos un elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, llegamos a un absurdo. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde estuvo el truco? El truco estuvo de decir, bueno, pero entonces si no vale la afirmación del ejercicio, cualquier subconjunto de un conjunto no computable tiene que ser computable. Saco un solo elementito. Tengo algo computable, lo uso para contestar la pregunta y justo para el elemento que saqué, bueno, eso lo hago a manopla, digamos. ¿Está bien? Bueno, borro esto. La segunda parte del ejercicio es bastante similar, pero hace una pregunta al revés. Me dice, existe un conjunto que incluye, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué parece? ¿Vale o no vale? Lo que tendremos que sentir es, esto es algo muy similar al anterior, o sea, es como, bueno, pero entonces solamente sacando un elemento, yo podría quedarme con algo que esté incluido en el otro, ¿no? No fui muy claro con eso. Disculpe. Bueno, ¿qué hago? Si pienso que esto es verdadero, ¿sí? Supongo que no. Supongo que no vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dado un conjunto A no computable, cualquier conjunto que lo incluya tiene que ser computable. Eso es raro. Digo, debería sonarles raro. Bueno, fíjense, podemos hacer un truco muy similar al anterior. En ese sentido. Tenemos que repetir el argumento, ¿no? Fíjense. Yo digo, sea A igual a K menos un X0. Que de vuelta no quiero poner X0, vamos a poner un P0. ¿Sí? Ustedes pueden... entonces puede volver a demostrar que este A no es computable. ¿Sí? Vale que A no es computable. ¿Sí? Esto habría que demostrarlo. Pero es bastante directo. Es asumir que sí y usar el mismo argumento que usé en el verdadero falso anterior. ¿Está bien? Entonces A no es computable. Fin. En particular, A está incluido en K. ¿No? Sí. Bueno, pero entonces, luego, debería ser K un conjunto computable. No lo es. Absurdo. ¿Sí? Entonces, por cómo llegué al absurdo diciendo, K es computable, K no es computable, absurdo. Fin. ¿Sí?
En el anterior lo que llegué es mostrar cómo contestar K. ¿Sí? Explícitamente. Dije, mira, puedes contestar K usando esta función mdx, papá, absurdo. Acá, y todos te dicen, pero mano, ¿estás usando el mismo conjunto? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, estoy usando los mismos dos conjuntos, pero visto de dos maneras distintas. En el otro decía, bueno, si A no es computable, entonces existe un B incluido. Entonces yo pensaba, bueno, A es K y el B que está incluido es este K menos PO. Y acá es al revés, bueno, si A no es computable, entonces existe un B que lo incluye. Bueno, entonces A pienso que es el K menos ese elementito PO, y entonces B sí es el conjunto K. ¿Ok? Solamente para repasar esto, supuse que no valía esto quiere decir que para todo conjunto no computable, entonces si está incluido en otro conjunto, ese otro conjunto tiene que ser computable. Y usando ese razonamiento dijimos, bueno, entonces sea A, K menos un elemento. Vale que este A no es computable, eso hay que verlo, pero la notación es análoga a lo que hicimos en el punto anterior. ¿Está bien? Y en particular, vale que este conjunto A que acabo de definir está incluido en K. Bueno, pero entonces tendría que ser K un conjunto computable, por hipótesis. Pero K no es un conjunto computable. Absurdo. ¿Sí? Entonces podemos volver a decir que esto es verdadero. ¿Ok? Entonces los dos eran verdaderos y los dos se podían justificar con básicamente el mismo ejemplo. Solamente siendo muy cuidadoso con cómo uno escribe y justifica justamente cada uno de los argumentos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos al último, que era el más difícil, en mi opinión. Obviamente acá cada uno tiene su dificultad, las cosas que le cuestan más, las cosas que le cuestan menos, así que no importa mucho qué es lo que me parezca a mí. Bien. Acá es otro de decidir. Decidir si siente conjunto, debe saber cosas bla 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 bla, y cuál es el conjunto que nos ponen este monstruo. Es B. Y digo monstruo porque quizás uno ve esto y dice, no entiendo. Phi de X, que no es X, es P en K1. Bien, entonces. ¿Qué es esto? Bien, perfecto. Es el conjunto. Un poco larguita la definición, pero es los P's, ¿sí? Tal que cumple esto. ¿Qué tiene que cumplir P? Que para todo n, ¿sí? Sucede lo siguiente. O sea, para cada uno de los números naturales sucede ¿qué? Punto. Hay un K1 y un K2 distintos, tal que el programa P en K1 termina, el programa P en K2 termina, y el resultado de la ejecución en ambos casos es ese número n. Pero esto tiene que valer para todo n. O sea, en criollo lo que tiene que cumplir el programa P es que la imagen sean todos los naturales, ¿sí? Y que para cada uno de los naturales en la imagen haya al menos dos elementos en el dominio que vayan a parar ahí. Dos elementos distintos. ¿Está bien? Eso es lo que dice el conjunto. Eso es lo que tiene el conjunto adentro. Los P's que cumplen eso. Los programas que tienen esa característica. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que hacemos en un ejercicio así es pensamos cómo podríamos contestar que un elemento, en este caso P, sí está en el conjunto, y por el otro lado pensamos cómo podemos contestar que un elemento P no está en el conjunto. Bueno, entonces pensemos, bueno, para ver que algo está en el conjunto acá, tendríamos que ver que para todos los naturales... No, eso ya suena a que no vamos bien por ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer para ver que no está? Bueno, entonces, eso podría ser, porque que no está, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que existe un tipo, ¿sí? Existe un n0 perteneciente a los naturales, ¿sí? Tal que ¿qué? ¿Qué quiere decir esto negado? Bueno, tal que no hay dos elementos en el dominio que vayan a parar a ese natural. Pero eso ya también nos tiene que oler muy raro,
porque que no haya dos elementos en el dominio que vayan a parar a ese natural, es como, pero entonces tengo que recorrer todo el dominio y encima tengo que ver si el programa se termina o no con tal entrada. No. ¿Sí? Tenemos que entonces tener la sensación de que esto no es ni C ni cos. ¿Ok? Medio que no importa, cuando negamos esto siempre nos va a quedar un existencial y después un para todo. Entonces, eso genera nos da a nosotros la pauta de que algo C o algo C es raro de encontrar ahí. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si ya sospechamos que no es ni C ni cos, que eso es lo que tienen que poder desarrollar ese olfato, tenemos que entonces mostrar reducibilidad de TOT, ¿sí? Que es como nuestra herramienta para este tipo de casos. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo hacemos para reducir esto a TOT? Yo lo que quiero, de alguna manera, es encontrar una función computable que me permita hacer lo siguiente. Vamos a dejar el conjunto. Yo busco en una f computable tal que x0 pertenezca a TOT si solo si f de x0 pertenece a b. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Otra forma de verlo, ¿sí?, es que lo que yo quiero es que una f que me cumpla que si x0 está en TOT, entonces f de x0 está en B, y que si x0 no está en TOT, entonces f de x0 no está en B. Chicos, yo acá no hice magia negra, ¿sí? Fíjense que desarmé en estos dos implicas el sí solo sí. O sea, estas dos cosas juntas es lo mismo que el sí solo sí. ¿Por qué? Porque este segundo renglón es la vuelta, pero el contrarrecíproco. O sea, x0 pertenece a TOT, entonces f de x0 pertenece a B, la vuelta sería f de x0 pertenece a B, entonces x0 pertenece a TOT, pero bueno, si lo niego de los dos lados, se me da vuelta el implica y me queda esto. ¿Sí? Esto lo aclaro, si alguien me acaba de insultar en la pantalla de su computadora celular, no hay ningún problema, pero lo aclaro porque si no se puede pensar que es magia negra de la lógica y de la computabilidad. No se preocupe. Bueno, ¿por qué digo que va a ser un poco más sencillo? Porque entonces quizás así podemos pensar, bueno, ¿cuál es la transformación que yo necesito acá? ¿No? En general vamos a usar el teorema del parámetro, pero ¿cuál es en este caso la transformación? Bueno, mira, si x0 está en TOT, ¿sí?, lo que yo quiero es que f de x0 está en B. O sea que f me transforme ese x0 en una cosa, un programa que cumpla la condición de B. ¿Sí? Y si x0 no está en TOT, lo que quiero es que f me transforme ese x0 en un programa que no cumpla la condición de pertenencia de P. ¿Sí? Y bueno, y que esté o no esté en TOT quiere decir que para todas las entradas termina y quiere decir que para al menos una entrada no termina. ¿Está bien? Entonces, bueno, la función auxiliar que me va a servir, y acá es, esto no me van a tener que ocurrirles, voy a llamar m de x. Primero pongo esto que es lo que me importa. Y divido 2 parte entera. ¿Sí? Si yo solamente les escribo esta parte, la función. Analicemos un poco a dónde van a parar los elementos en la imagen, ¿no? Pensando solo en el. Si i es 0, ¿a dónde voy? Al 0. 0 dividido 2, 0, bla, bla. Si i es 1, ¿a dónde voy? Al 0. 1 dividido 2, 0.5, bottom de eso es 1. 2 dividido 2 es 1. 3 dividido 2, 1.5, parte entera es 1. 4 me va a ir al 2. 5 me va a ir al 2. ¿Sí? Entonces fíjense que justamente acá estoy logrando lo que yo quería. ¿Sí? Cada natural, convénzanse, va a tener su elemento de la imagen y cada natural que va a estar en la imagen va a tener dos elementos del dominio que lo llevan hacia allí. ¿Está bien? Bueno, evidentemente esto así solo no nos sirve, está claro. ¿Sí? Tenemos que multiplicar un par de cosas.
¿Sí? Déjenme que esto lo voy a escribir más chiquitito. Esto es si el programa X con entrada Y termina. Y mi indefino si no. Entonces fíjense, ¿por qué esta función auxiliar me va a servir? Y porque si yo pienso en un X fijo, ¿sí? Fijo el X, y ese X fijado termina para todo Y, es decir, ese X fijado es un programa total, la función M siempre va a entrar en este caso, siempre va a valer esto. Y si vale esto, entonces va a valer lo que habíamos dibujado acá, que es que para cada elemento de los naturales, yo tengo al menos 2 elementos en el dominio que me llevan a esos números. ¿Está bien? Pero tengo exactamente 2. Esto es lo importante. Entonces, si por alguna razón el 3 no me lleva a este elemento, es decir, si por alguna razón con I igual 3 no entramos en este caso y no vamos acá, no vamos a llegar al 1. Si con I igual 3, en vez de entrar en este caso, entramos en este caso, entonces este renglón no va a existir. ¿Sí? Y entonces va a haber un solo elemento que vaya al 1. Eso también nos sirve. Porque ¿cuándo es que va a entrar en este caso? Cuando haya algún I para el cual el programa X no termina. Ahora vamos a ver. ¿Eh? Pero eso es básicamente la idea. Entonces fíjense. Con eso tenemos la función auxiliar. Entonces veamos primero lo siguiente. Supongamos un X0 que pertenece a tot. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que X0 pertenece a tot? Bueno, quiere decir que para todo I, el intérprete de X0i termina. ¿Está bien? Genial. Bueno, ahora fíjense. Analicemos por otro lado qué sucede con el intérprete de S X0e. En I va a ser igual. Disculpen, me olvidé un paso. Que es que quiero usar... Qué nabo que soy. Que quiero usar el teorema de parámetro con este M, ¿no? Vale que M de xy es parcial computable. Entonces, por teorema del parámetro, ¿qué pasa? Existe un S que cumple lo siguiente. Primero, este es... E es el número que computa M, ¿sí? Y lo que me cumple el S es que phi de xy va a ser igual a phi de S de x, e, y. ¿Está bien? Como siempre, todo siempre es igual. Bueno, entonces yo lo que les digo es acá, analicemos qué pasa con justamente S de x0e en I. ¿Qué pasa? Bueno, S de x0e en I, por la igualdad del teorema de parámetro, es lo mismo que phi de E de x0i. ¿Pero quién es phi de E de x0i? Bueno, phi de E de x0i es M de x0i. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuánto es M de x0i? Bueno, depende de qué caso. Pero fíjense que como para todo i, el programa de x0 en i termina, siempre voy a entrar en este caso. ¿Sí? Entonces, dado que vale esto, esta igualdad, lo que puedo decir es que siempre va a valer i dividido 2 parte entera. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pero entonces ya está, ¿no? Porque básicamente lo que estoy obteniendo acá es que el programa S de XE siempre es esto. Y lo que vimos, por construcción obviamente, es que esto da una función de esta pinta. Uno podría hacer como más exquisito en términos de la justificación de por qué esto implica esto y esto implica que cumple la condición de P, pero no es lo importante del ejercicio siempre y cuando esté más o menos explicado. Lo importante es que se vea. Entonces, este programa, SX0E,
computa esta función para todo i. Y esta función cumple que todo natural tiene dos elementos en el dominio que lo llevan a él. Entonces, lo que podemos decir es que S de x0e, ¿sí?, que esto es un número, pertenece, dado una x0 fija por supuesto, pertenece a B. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué obtuvimos? Bueno, que si x0 pertenece a tot, S de xc pertenece a B. Perfecto. Vamos a guardar esto acá. Tenemos que si x0 pertenece a tot, entonces S de x0e pertenece a B. Tenemos ese lado. Bueno, ahora vamos a ver el caso que x0 no pertenece a tot. Y tendremos que llegar a que S de x0e no pertenece a B. Vamos a llegar, obviamente. Fíjense, supongamos que x0 no pertenece a tot. ¿Qué quiere decir que no pertenece a tot? Bueno, quiere decir que existe un tipo, ¿sí?, tal que el intérprete del programa x0 con esa entrada se indetermina. ¿Sí? Y acá es lo que les decía antes. Imagínense que este i0 es 4, o sea, el número 4. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con S de x0e? Bueno, veamos. Phi de S x0e en i va a ser igual a las mismas igualdades que teníamos antes. A phi de x0i. Creo que esto es m de x0i. ¿Sí? Pero acá sí, esta igualdad entre m de x0i, no podemos decir, siempre es i dividido 2 parte entera. No, ¿por qué? Y porque para el menos i0, y quizás para algún otro caso, entramos en este caso y m de x0i se indetermina. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad m de x0i va a ser i dividido 2 parte entera, si phi de x0i termina y me indetermino si no. Bueno, pero nosotros en particular sabemos que x0 ni 0 no termina. Entonces, ¿qué es lo que vale? Y lo que vale es que m de x0 y 0 se indetermina. ¿Sí? Y fíjense, acá se puede usar un argumento más formal, pero con este va a bastar. Si acá el i0 fuese 4, ¿sí?, ¿qué pasaría? Bueno, el 4 no me llevaría al 2, el 4 se indeterminaría, entonces este caso se borraría. Pero si ese caso se borra, bueno, ya el 6 ¿a quién me lo lleva? El 6 me lo lleva a 3, el 7 me lo lleva a 3. ¿Ven? ¿Qué pasó acá? Bueno, borré el otro tipo que iba al número 2 en la imagen. Ahora solamente quedó el 5 para ir al número 2. ¿Se ve? Entonces, seguro que lo computado por S de x0e no va a estar en P. Esto es clave, ¿sí? Dado que el programa x0 con entrada i0 no termina, m de x0 y 0 se indetermina, ¿sí? Pero es decir, lo computado, dejemos ahí con por S de x0e en i0 se indetermina. Esto es lo mismo que esto. Entonces, si en ese valor de i0 se indetermina, seguro que la función computada por S0 por S de x0e no va a cumplir la condición para pertenecer a P. Entonces, S de x0e no va a pertenecer a B. ¿Sí? Y la justificación, obviamente, para esto implica es, pues, no existen 2K, o sea, K1
K2 distintos, obviamente. Tal que phi de S de X0E en K1 sea igual a phi de S de X0E en K2 y que sea igual a, y acá está este número particular, ¿sí? Que es el que no podemos, obtener con dos K distintos, que ¿cuál es? Es I0 dividido 2 por t entero. ¿Sí? Sabemos que I0 dividido 2 parte entera no lo vamos a poder obtener de dos maneras. Una lástima, pero es así. Bueno, entonces básicamente lo importante es esto. El que no está en TOT, entonces ese no está en B. Entonces con esto lo que logramos es que si X0 no está en TOT, entonces S de X0E no está en B. ¿Sí? Bueno, y entonces lo único que faltaría es usar un argumento muy similar al que usó Hernán en su clase para justificar que si B fuese CE, entonces TOT sería CE, y si B fuese COSE, entonces TOT sería COSE, y esas dos cosas son absurdas. ¿Ok? Eso se lo dejo a ustedes porque realmente es simplemente copy-pastear lo que hizo Hernán o lo que está en todos los lugares. Lo importante es que ya tenemos a la f de la reducción, ¿sí? Esa es la que queremos, ¿sí? Y fíjense, en general siempre hacer lo mismo, pero acá la clave es ¿quién es este muchacho? ¿Quién es ese muchacho? Ese E no es cualquier E, es el E que computa esta función, la función Galerazo, justamente. Siempre en general las demostraciones de estas reducciones de TOT para usar el teorema del parámetro. Entonces uno siempre al final va a encontrar algo así. Pero justamente la magia está en quién es ese E. Ese E es el número que computa esta función. Y que esa es la función que básicamente te pone en estoy haciendo el ejercicio o no tengo la manera de hacer. ¿Sí? Entonces fíjense, la estrategia en general fue pensar de alguna manera cómo podía yo, dado un X0 que pertenecía a TOT, transformarlo en algo que perteneciese a P, y dado un X0 que no pertenece a TOT, ¿cómo puedo hacer para transformarlo en algo que seguro no pertenece a P? A B. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido más o menos claro y más o menos didáctica las respuestas. Obvio que se pueden acercar y preguntarnos lo que necesiten y podemos volver a hacer estos ejercicios y todos los que tengan que hacer. Por supuesto, el disclaimer, esto no es una solución absolutamente perfecta del parcial, ni mucho menos. Ya vieron que hubo cosas que dejé en el aire, pero por lo menos intenté presentar lo que a mí me parece son las cosas claves que uno tenía que descubrir o darse cuenta para poder avanzar en el ejercicio. El resto es un poquito más manejable, en mi opinión, por supuesto. Así que eso, espero que sea de utilidad y nos vemos en el pabellón 1. Adiós.